Yo soy Juan Jesús Tinoco Valladares y hoy les vengo a hablar sobre la electroterapia. La electroterapia en la fisioterapia se utiliza como un agente apegado a la luz para poder dar una estimulación eléctrica a un músculo para analgesia y fortalecer principalmente hablando. Existen varias corrientes, pero yo les voy a hablar de las principales nada más. Existe la corriente galvánica, la corriente difásica, la corriente monofásica, la corriente interferencial, la corriente rusa. Algunas de ellas son para analgesia y otras son para fortalecer. La diferencia de ellas son los hertz y la aplicación. La utilización de los hertz y la colocación de electrodos. Hay dos tipos de electrodos. Los electrodos de caucho, estos llevan una esponja, utilizan agua para poder conducir mejor la electricidad a la parte afectada. Y los electrodos autoadheribles, esos son los más comunes. Existen diferentes, el TENS y el EMS. El EMS es para fortalecer, el TENS es solamente analgésico. Esas también son dos corrientes básicas. Eso es todo la electroterapia. Espero quede un poco más entendible, diciendo que la electroterapia se utiliza hasta para llegar a los nervios. También hay varios métodos de aplicación. Hay una aplicación que se llama función seca. Es con una aguja, literal, para llegar hasta zonas que son inalcanzables. Por ejemplo, un nervio que está por debajo de muchos músculos. Creo que la electroterapia está padrísima para poder dar analgesia o fortalecer alguna zona. Donde se utiliza principalmente la electroterapia es en parálisis facial. Ahí es donde se trabaja un poquito más la electroterapia para la estimulación de los nervios que han quedado paralizados y el paciente pueda volver a tener movilidad en la cara. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Jessica y le voy a hablar sobre la radiación o las radiaciones ionizantes en la fisio. La terapia con radiación infrarroja se emplea para aprovechar los efectos fisiológicos del calor suficiente sobre los tejidos humanos para el tratamiento de diversas patologías y afecciones de la salud. En un medio fácil de aplicación y efecto rápido y muy útil. La radiación ionizante o radioterapia. La radiación se trata para tratar el cáncer, combatir el cáncer, y la radiación es uno de los tratamientos más comunes contra el cáncer. El tratamiento con radiación también se conoce como radioterapia y radiación y terapia de rayos X. Radiación ionizante o radioterapia contra el cáncer. En dosis altas, la radiación destruye las células cancerógenas o hace lento su crecimiento al dañar su ADN. Las células cancerógenas cuyo ADN está dañado irreparablemente deja de dividirse o mueren. Cuando las células dañadas mueren, se descomponen y el cuerpo naturalmente las desecha. La radioterapia o radiación ionizante va dirigido para las personas con cáncer. Normalmente se utiliza para las personas que tienen cáncer, ya sea por diferentes tipos de padecimiento, ya sea hereditario, por muchos factores que se les dan, pero normalmente se les da a las personas con cáncer. Tipos de radiación o radioterapia o radiación ionizante, y se aplican de esta manera. La radiación externa se emplea en una máquina que dirige los rayos de alta energía desde fuera del cuerpo hacia el tumor. La radioterapia interna, a la radioterapia interna también se le conoce como braquioterapia. Para la radiación interna se coloca una fuente de radiación cerca o dentro del tumor. Para la radiación sistemática, esta se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Se administra medicamentos radiactivos de manera oral o por la vena
Estos medicamentos entonces se desplazan por todo el cuerpo. Es posible que se requiera seguir precauciones especiales en su casa durante un tiempo después de administrar estos medicamentos. Hola, mi nombre es Salvador Chávez y hoy vengo a hablar sobre la hidroterapia. La hidroterapia es un tipo de terapia en el que se utiliza el agua para tratar a pacientes con diferentes patologías y traumas. Consiste en emplear nuestros conocimientos de rehabilitación y biomecánica en conjunto con diferentes técnicas para aprovechar los beneficios que nos brinda el medio acuático, sin olvidar que cada paciente es diferente y por lo tanto su terapia también lo será. Es ahí donde nosotros evaluaremos y adaptaremos el entorno y el proceso de acuerdo al paciente. Si hablamos de la física como ciencia y la hidroterapia, podemos relacionarla en diferentes aspectos, como lo son la presión hidrostática, la fuerza de rozamiento, la fuerza de flotación, los estímulos térmico y mecánicos, la refracción, la densidad y la viscosidad. Uno de los principios en los que se basa la hidroterapia es el principio de Arquímedes, el cual establece que si un objeto es sumergido en un fluido, éste experimentará una fuerza que lo llevará hacia arriba verticalmente, que será igual al peso del fluido. La terapia acuática va dirigida a pacientes con patologías vasculares y mecánicas como la artritis, atrofia, esclerosis, fibromialgias, alteraciones del equilibrio y propiocepción, entre muchas más, así como el post-entrenamiento. La hidroterapia se puede realizar de distintas maneras. Un ejemplo de ello sería la hidroterapia térmica y la hidroterapia fría. En la hidroterapia térmica, esa puede ayudarnos a actuar sobre el dolor y causar relajación, mientras que la hidroterapia fría nos ayuda al proceso inflamatorio. La hidroterapia también abarca la hidroterapia mecánica, que puede ser por empuje, presión, compresión y resistencia, así como las técnicas químicas en las que se puede utilizar la hidroterapia clorada, sulfatada, sulfurosa y ferruginosa. Explicaremos de qué se trata la terapia de presión con ondas o ultrasonido. Primeramente hay que saber qué son las vibraciones. Estas consisten en la propagación de ondas elásticas por medio de movimientos repetitivos alrededor de un medio continuo produciendo tensión. El ultrasonido consiste en utilizar ondas mecánicas, generalmente longitudinales, que requieren un medio para transmitirlas, cuya frecuencia está por encima de la audición del oído humano. La relación que tiene con la física es por las ondas mecánicas longitudinales, que tiene con una frecuencia mayor de 20.000 ciclos por segundo. La frecuencia en que funcionan los transductores de ultrasonido diagnóstico es usualmente de 2 a 5 MHz. Un haz de ultrasonido es semejante a un haz de rayos X, en tanto que se tratan de ondas que transmiten energía. Conocido como ultrasonoterapia o terapia de ultrasonido. En fisioterapia comúnmente se utiliza para tratar el dolor lumbar. También va dirigido para pacientes que tengan algún tipo de lesión o inflamación de tendones, favoreciéndole una rápida reparación de los tejidos dañados, gracias a que tiene la capacidad de aumentar la permeabilidad de la membrana celular, a través de un medio físico que es un gel conductor de las ondas, para que pueda transmitir la energía y produzca las vibraciones, así como el buen desplazamiento sobre la superficie a tratar. El fisioterapeuta fricciona una superficie a tratar. El fisioterapeuta fricciona un aparato portátil sobre la piel de la zona a tratar. El aparato produce vibraciones que atraviesan la piel. El objetivo es proporcionar calor y energía a las zonas del cuerpo bajo la piel, para así reducir el dolor y acelerar la recuperación del paciente. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Midna Ivonne Olivero Robledo del grupo tercero C de fisioterapia de la Universidad Montclair. Este es un trabajo para la materia de física en el cual voy a explicar qué es la magnetoterapia. Empezamos con que es una técnica terapéutica que consiste en la aplicación de campos magnéticos artificiales en presencia de un trauma o disfunción controlando la frecuencia e intensidad de estos campos. Tiene relación con el tema del magnetismo, y el magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas,
constituyentes de los materiales. ¿En qué consiste? Bueno, pues principalmente hay que mencionar que la magnetoterapia no duele ni necesita ser aplicada en contacto con el cuerpo del paciente, mediante el empleo de campos magnéticos o con imanes de alta intensidad. La magnetoterapia incide sobre las partes del organismo a tratar, aliviando el dolor y regenerando los tejidos afectados. Para crear los campos magnéticos se utilizan bobinas por donde pasan las corrientes eléctricas de forma que las ondas son captadas por el organismo sin necesidad de aplicar corrientes directamente en el cuerpo. La estimulación con magnetoterapia genera una vibración de los receptores magnéticos que hay dentro de las células. ¿Cuál es el principal funcionamiento de la herramienta o máquina que ayuda a realizarla? En cuestión de aparatología tenemos diversas que funcionan con las mismas bases. Las bases físicas de la magnetoterapia son cuando la corriente eléctrica atraviesa un hilo conductor que genera un campo magnético coaxial a dicho hilo. La densidad del campo magnético en un punto determinado es directamente proporcional a la distancia que separa un punto considerado del hilo conductor de la corriente. Si con este hilo conductor se forma una espiral en hélice, se obtiene un solenoide. Dicho solenoide se rige por las reglas de Maxwell o regla del sacacorchos, que dice el sentido de las líneas de fuerza del campo magnético engendrado por una corriente lo determina el movimiento de un sacacorchos, que avanza en el sentido de la corriente. En el interior del solenoide, el campo magnético creado será uniforme y orientado paralelamente al eje de la espiral que lo forma. El campo magnético generado varía en función al tipo de corriente que atraviesa el solenoide. Y si la corriente es continua, el campo magnético será continuo. Si la corriente es variable, el campo magnético también lo será. Para efecto del tratamiento buscamos un campo magnético pulsante. Se utiliza haciendo circular una corriente alterna a través del solenoide. Se aplica principalmente a pacientes con cáncer. Está indicada para tratar también la osteoporosis, las lesiones por fracturas y es excelente para reducir periodos de rehabilitación, desinflamar, calmar dolores, regenerar células y tejidos, entre otras cosas. Además de esto, los beneficios que brinda la magnetoterapia son a las siguientes patologías. Es impresionante. Vemos cómo la magnetoterapia está indicada para la artrosis, la citalgia, lumbalgia, tendinitis y tendinosis. También está indicada la magnetoterapia en casos de insomnio, dependencia al cigarro, estrés, migrañas, disfunción eréctil, ayuda a curar problemas de quemaduras, asma bronquial, obesidad, síndrome del túnel carpiano, sinusitis y además también regenera tejidos en cicatrización, ayuda a la formación del colágeno, elastina, ácido hialurónico, elementos esenciales para rejuvenecer. Así como este método se ha encontrado beneficioso para aliviar y permitir un mejor estilo de vida para las personas, la realidad es que él mismo posee ciertas limitaciones en cuanto a las personas que pueden recibirlo, por lo que la magnetoterapia está contraindicada, o sea, prohibida, para mujeres embarazadas, individuos con hemorragias activas, personas que poseen marcapasos, personas con problemas de tensión baja, individuos con infecciones producto de algún virus, entre otras. ¿Cómo se realiza esta terapia? Bueno, pues los equipos de magnetismo pueden ser de baja frecuencia o de alta frecuencia y están conformados de campos magnéticos e imanes que tienen la finalidad de generar en el organismo movimientos constantes con los cuales se produzcan diversos efectos terapéuticos. En este tipo de terapia, en la cual se introduce la persona dentro del equipo.